Y desde este jueves se puede ver en salas la película de Mercedes Gaviria, Como el cielo después de llover, y la tenemos aquí desde Colombia, conectada a través de la plataforma de Zoom a esta directora, a quien saludamos con un fuerte saludo, una cordial bienvenida. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Aquí Luis Kramer desde Punto Cero. Un gusto Hola, tenerte aquí y saludarte. qué bueno saludarte también. Estoy acá en Bogotá. Sí, Justo ahora estaba escuchando que leías lo de Ponchi, que fue sí. profesora mía en la Ah, Universidad del mira Cine. Así vos, mira, que, nada, muy triste que haya fallecido, sí. pero gracias por invitarme acá a No, por hablar con vos favor. en tu programa, en Cinefilia. Y sí, la película se está estrenando en Buenos Aires después de un tiempo que estuvo por festivales, y la verdad es que estoy muy contenta porque es una película de alguna manera hecha en Buenos Aires o que recorre esa frontera entre Buenos Aires y Medellín, así que Tal es cual. también como una ciudad Eh, que le pertenece. Sin duda, yo he leído bastante sobre algunas reflexiones tuyas en torno a la realización de la película, por supuesto. He visto la película y yo no creo que la película sea un homenaje a tu padre de ninguna manera, sino que está centrada en vos y dentro de lo que sos vos está la relación con tu padre. ¿Es así correcto? ¿Es así como está planteada? Sí, exactamente. Sí, digo, ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido un problema de señal, ¿verdad? Sí, qué pena. Bueno, esperemos que se pueda restituir o restablecer el audio. Sí, ahora sí. ahora Mercedes, sí, ahora te me iba a escucho mencionar. nuevamente. Bueno, te doy nuevamente la palabra. ¿Qué me estabas diciendo? No, te estaba diciendo que digamos que se ha definido, o sea, Sí, siempre se intentan definir las películas como una sola cosa, y creo que esta película justamente, digo, tiene muchas capas y muchos temas, ¿no? Y algunas personas dicen que es un poco la muerte al padre, ¿no? Y matar al padre, o el homenaje al padre, pero en realidad sí, era más una búsqueda dentro del cine y una búsqueda dentro de mi casa, y ahí digamos que se comunican esas dos, eh, pues digo, la vida del director de cine y la vida del padre finalmente pues son como dos grandes temas de mi película, claro, y que claro. era confrontativa, ¿no? Es más una película confrontativa, pero también para dialogar, ¿no? Como abierta un Sí, poco a una sí. conversación que Es comienza. cierto, es cierto. Yo diría confrontativa, reflexiva, porque vos al repasar, digamos, al ser protagonista, colaboradora de la filmación de la película de tu padre en el momento que el documental se desarrolla, eh, realizás algunas reflexiones bastante fuertes en torno a la figura de tu padre, que hablan a las claras y que muestran a las claras que esto no es un canto de homenaje amoroso sin límites, sino todo lo contrario, que nos remite a un universo más realista y a una percepción tuya muy interesante sobre algunos aspectos que compartís de tu padre en cuanto realizador, y algunos otros que no, que claramente de los que te distancias porque tienen más que ver con tu mundo, con tu forma de percibir ese mundo y con tu idea de como formación y como realizadora, independientemente de él. Y me parece que ahí está lo interesante, ¿no? Y lo honesto, por otra parte. Sí, sí, o sea, creo que era como una especie también como de volver a casa después de muchos años, digo, a la casa que fue el cine también para mí, ¿no? Claro. Una referencia y una tradición muy concreta del cine colombiano, ¿no? Como parte de toda no sé, como de un pensamiento de cómo tenían que ser de las películas colombianas, qué es lo que tienen que decir, a quiénes tienen que filmar, ¿no? ¿Quién es ese otro que se filma? eh, que de alguna manera, pues acá en Colombia, evidentemente el cine es importante para poder ver los márgenes de otras cosas que no se ven, pero que bueno, que mi experiencia y mi vida había sido como completamente ajena un poco a ese mundo de ese cine de Víctor, de mi papá, Sí, y a la vez también imposible de no estar pegado a él, ¿no? Es como un claro. poco eso, la imposibilidad
de pensar el cine por fuera de lo que fue para mí también la infancia en ese cine, ¿no? Claro. Y entonces finalmente también yo hice esta película que es una ópera prima, y es una ópera prima que me costó muchos años hacerla y llevarla a cabo, pero era importante como casi empezar por esa pregunta de qué era el cine para mí, ¿no? Como que yo intenté hacer otras películas en el medio, Claro. o pensar otras películas, y casi que esta era necesitaba partir de ahí, ¿no? Necesitaba partir diciendo, este es el cine que yo quiero hacer, ¿no? Y este es el cine que me interesa como modelo de producción también, ¿no? Claro. Un cine un poco documentales de creación, un cine en primera persona, ¿no? Sí. Que de alguna manera plantea crisis y cuestiones de la verdad y del documental y de no sé, y de realizar las películas también con lo que está a mano, con lo que tenemos Claro. a mano, con lo que se puede, con lo que nos representa un poco como más, yo siempre lo pienso como un cine a escala humana, ¿no? Uh-huh. Y siempre creo que ese cine me ha generado un bienestar. Ha sido muy importante para mí estar en Buenos Aires al lado de otros cineastas y otras cineastas que me han ayudado también a pensar, ¿no? Como algo de este tipo de producción, en donde también el proceso creativo se ve influenciado, se ve como reflejado dentro de todos esos esquemas que plantean también otras estéticas, otras formas, ¿no? Sí. Que políticamente están hablando, ¿no? Quizás no son películas políticas en cuanto a su contenido así más explícito, pero a la vez también tienen una política y son políticas en su hacer, en su manufactura, en cómo se piensan esas imágenes, cómo se han filmado, cómo se piensa el archivo también, ¿no? Claro, bueno, hablando del archivo, la reconstrucción de tu infancia está plagada de momentos en los cuales la presencia de tu padre podríamos decir que es omnipresente, dado que ha sido quien ha, de alguna manera, generado todos estos segmentos de tu infancia y de tu diálogo con la cámara. Sin embargo, el testimonio de tu madre, casi prácticamente en un fuera de campo o desde un lugar en el que luego se descubre su confesión y su legado a tu persona, nos sacude absolutamente por la fuerza y por digamos, por la crudeza de su honesto sentimiento, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues que esa era la parte más difícil de Sí. la película, ¿no? Como que a mí me costó mucho entender cómo iba a entrar la voz de mi mamá en la película, digo, ella no quería aparecer en la película bajo ningún contrato ni nada. Entonces, de alguna manera yo tenía que hacer entrar a la película esa fuerza de mi mamá, ese personaje de mi mamá, pero construir esa voz a través de ese diario, de un diario que ella me escribe cuando estaba embarazada de mí. Como a mí me parecía muy potente esa voz de ese diario, que era también un poco digo, con la madre con la que yo me quería encontrar, ¿no? Que era una Claro. madre que tenía más o menos mi misma edad, ¿no? Una mujer que tenía mi misma edad, o más o menos mi misma edad, pero que a veces uno no, con los padres o con las madres, no tiene como esa, ¿no? Como esa fascinación, ese deseo por encontrarte a tus padres o a tus madres jóvenes, ¿no? Y tener una conversación con ellos. Claro. Para mí fue como fascinante poner un poco en diálogo y poner ese dispositivo del diario para ver qué pasaba, ¿no? Como que cómo se escuchaba esa voz, ¿no? Y es una voz silenciosa, pero es una voz, ¿cómo decirlo? Es una voz que no se escucha, pero a la vez también es una voz que se siente, o sea, es una voz ausente, ¿no? ¿Cómo se escucha una voz ausente Sí. en una película? De ¿no? todas Es muy maneras, difícil. sí, es una voz que te interpela además, como ser Sí, humano, como interpela. directora, desde todo punto de vista, ¿no? Exactamente, sí, era como una voz, y era una voz muy importante, y te diría que casi que por esa voz fue que yo empecé a hacer esta película, ¿no? Pareciera que hay como, sí, un deseo del cine y de la fascinación por Víctor, pero esa voz que me interpeló de alguna manera fue la que me impulsó a hacer la película también, porque, porque por ella me hice todas las preguntas que me hice, ¿no? Claro, como que había claro. algo de ese misterio y de esa imposibilidad de ese diálogo con ella que fue lo que
un día también, ¿no? Como que dije, bueno, vamos a tener esta conversación, ¿no? Entre ese archivo, qué era lo que... Empecé también a dudar mucho del archivo y dudar Ajá. del archivo me hizo entender el archivo desde Sí, otro sí, lugar, ¿no? Y las posibilidades de reapoderarse o reapropiarse del archivo, ¿no? De unas claro. imágenes que ha filmado otro con Sí, una sí, intención diferente y de repente revitalizar ese pasado para volver a escribir o para escribir otro punto de vista, ¿no? claro, Para poder contar desde otro punto de vista, para poder de alguna manera punzar esas imágenes, ¿no? A ver claro. qué era lo que aparecía. Y Me, entonces ahí en ese punzar ese pasado sí. apareció esa mujer de 30 años que me dijo muchas cosas, ¿no? En la película está Sí, solo un fragmentito, claro, pero fue muy interesante pensar eso como dispositivo cinematográfico. claro, es que me quedé pensando además que es una voz que te deja más interrogantes que certezas y que te hace cuestionar absolutamente todo. Por eso me parece que debe haber sido un punto de motivación muy fuerte el preguntarte sobre todo esto y como vos acabás de confirmar de alguna manera, esta voz constituyó el punto de partida para este documental. No es poca cosa, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Bueno, y hablando de tu padre y de cómo de alguna manera capturaste algunas de las escenas de esa película, entiendo que debe haber visto tu documental y te quería preguntar qué sintió, cómo lo vio, qué opinó sobre su figura plasmada por vos en esta propuesta audiovisual tuya. Pues tuvo mucho temor, tenía mucho temor de cómo iba a ser esa figura, pero pues cuando yo o sea, yo estaba haciendo la película, yo tenía mucho miedo que él interviniera de alguna manera en la película, ¿no? Ajá, en la tuya, claro, Que sí, que quisiera intervenir, ¿no? Como que claro. yo siempre traté de que estuviera bastante lejos del montaje, sobre todo, pero en un momento, pues se la mostré ya finalizada y fue difícil, o sea, fue muy difícil como entender que bueno, que ahora esta película iba a estrenarse, ¿no? Y que le iban a ver muchas personas y que se iba a estrenar en Colombia, ¿no? Como que sobre todo fue más, o sea, cuando estuvo por festivales, digo, como hay algo además es una película pandémica, entonces estuvo muy lejos, pero cuando llegó a las salas en Colombia, pues fue muy fuerte para él, pero Claro. la verdad es que ha sido como un inicio de otro tipo de vínculo entre la familia, ¿no? Y sobre todo empezamos a hablar de cine desde otro lugar también. Entonces ha Sí. sido muy difícil perdón, ha sido muy interesante, pues difícil e interesante, pero Sí. hemos tenido una gran conversación después de la película que seguimos pensando y nos ha dejado pensando a los dos, ¿no? Y nos Claro. ha, no sé, volver a ver La Mujer del Animal, la película La película que vos estás que filmando, que tu padre a su vez filmaba, sí. Este, que pe- después ¿no? Después de esta película, mi papá edita un corte de director de La Mujer del Animal. Como que claro. hay algo que él empieza también a cuestionarse y a pensar. Y bueno, ha sido muy estimulante para los dos, ¿no? Para los proyectos que estamos pensando Claro, ahora, ¿no? Como que es un claro. punto que volvemos ahí para volver a preguntarnos qué Sí. películas estamos haciendo. Además, Mercedes, me quedé pensando que la película comienza con tu padre filmándote a vos y vos de alguna manera en un giro dialéctico lo terminás filmando a él. Hay como toda una vuelta que gira alrededor de la historia de esta familia, ¿no? Sí, sí, es como siempre lo he pensado como una especie de puesta en abismo, ¿no? Como una puesta Sí, en abismo que, digo, son dos cámaras que se filman sí, eh, y que se van produciendo unas imágenes al infinito también que han sido, pues que era interesante que me ayudaba también a estructurar la película, ¿no? Como ese espejo, claro, ¿no? claro. Y esa vuelta que da la película después de que el Sí, archivo, en el archivo te das cuenta que es la única, o sea, es el momento en donde yo aparezco en la película, porque claro, solamente aparezco en el archivo, bueno, y en la voz, y al final en el último plano, pero era muy importante que se marcara bien como ese comienzo en donde el director filma a su hija y después la hija que está haciendo su película filma a su padre a su director padre, tal cual. y entonces se producía ahí como una imagen que me hacía sobre todo validar la estructura de la película. Fue como Claro. muy importante eso para poder escribirla y para poder pensar el montaje.
Perfecto. Y si tuvieras que elegir una escena de Como el cielo después de llover, ¿qué escena sería? Eh, no sé, pero creo que creo que un poco la escena del que estoy yo en la bañadera, bueno, que es la imagen del póster, Sí, que soy pequeña, en donde le pregunto a mi papá que quién es el ratón Pérez. Y esa sí, escena es una escena que entró a la película tarde porque yo no entendía muy bien para qué iba a entrar, pero hay algo de ese momento en donde hay como un desencanto de los ideales de una niña que claro. para mí de alguna manera también es un poco o sea, es el germen de esa película, ¿no? Es un poco como un desencanto del cine, del mundo, o sea, o de las formas del cine, de las formas jerárquicas del cine, de las formas jerárquicas del mundo, de la institución que aprisiona de alguna manera, la institución familiar que aprisiona a veces como las libertades de cada integrante Ujú, de las familias. Y hay algo de esa, ¿no? Como de eso, de ese gesto de desencanto, que de sí, alguna manera también fue el motor de hacer esta película, ¿no? Un claro. desencanto que termina no resuelto, porque la película no resuelve para nada las, digo, las preguntas que se hace esa niña o esa mujer que está creciendo, sino que más bien es un desencanto que termina como en un momento de tranquilidad también, ¿no? Como de Ujú, una luz muy reconfortante y de comienzo, ¿no? Un desencanto que termina como en un comienzo, en un nuevo comienzo, claro. diría eso. Yo quiero rescatar también otro momento, que es el del final. Pues no estoy spoileando nada, sino que en el final vos de alguna manera proponés al espectador una síntesis temática de absolutamente todos los aspectos que están siendo expuestos en la película. Y uno en ese momento dice, wow, cuánta profundidad en cada una de las cuestiones que son sometidas a análisis, a reflexión y a discernimiento. Y ahí uno se da cuenta que esto es mucho más que un documental autobiográfico o que la mera exposición de situaciones familiares. Acá hay un montón de temas que fueron absolutamente pensados, trabajados y diseñados y construidos para lograr esto que es como el cielo después de llover y que también vos sintetizás en esas pocas palabras. Sí, esa ha sido la escena más debatida y la que Ajá, siempre fue cuestionada, porque era una ajá. escena que justamente, ¿no? Parecía como, era muy fácil salir de la película así, ¿no? Pareciera que es fácil, pero Sí, a la vez también tenía una intención muy clara, pues a mí yo tenía esa idea, no sé si se logró o no, pero sí tenía como una idea de entender qué era el peso que suscitaba esa lista de palabras, ¿no? Y como claro. de imágenes. Entonces, de alguna manera, toda esa superposición que obviamente pues tiene pues yo quería de alguna manera que esa voz se volviera ahí, hiciera toda esa lectura y esa performance de esa recopilación y de esa volver sobre el pasado, sobre esas imágenes, sobre lo que ya se vio, sobre la película, ¿no? Como Ujú, había algo de volver a esas palabras y a esas ideas y a esos conceptos para sentir el peso también, ¿no? Que ellas traían claro. y que por todo eso, ¿no? Por todo ese recorrido de esos temas bueno, eso, ¿no? De lo que es Colombia, de lo que es el cine colombiano, de Ujú, preguntas, de cosas sin resolver, ¿no? Como puntadas, ¿no? claro. O como hilos que también definían un poco la forma rizomática de la película, porque la película digo, no, por eso a veces me cuesta como definirla o decir de qué se trata tu película o en los Ujú, pitch, digamos que siempre fue muy difícil exponer la película en una sola línea, ¿no? claro, Con claro. la linealidad de un argumento. Es que eh, es mucho más que una sola línea, afortunadamente. exacto, pues eso quería, ¿no? Como Claro, de alguna seguro. manera poner en conjunción todo, que el lenguaje, digo, no lo permite tanto, pero Claro, la forma cinematográfica quizás sí, sí, ¿no? El lenguaje claro. cinematográfico quizás sí quiebra y fragmenta y pueda articular como una película que justamente es rizomática y que Sí. tiene muchas derivas y que tiene muchos puntos para arriba, para abajo, para todos los lados. Ujú. Bueno, y gracias a la gente de Puentes de Cine, esta película se va a poder visualizar a través de todo el país, gracias a la plataforma Puentes del Cine.
Puentes de Cine, perdón, y aquí en la sala dedicada al cine documental en el Teatro San Martín, ¿no es cierto? Sí, la película va a estar por unos días ahí, por unas semanas, Sí, en el Teatro San Martín, que la verdad es que tiene unas salas muy increíbles y va a estar por todo el país también de manera online, virtual, así que la pueden perfecto. ver ahí y escuchar ahí y recomendarla para que la gente pueda verla si les Perfecto. gusta. Perfecto, Mercedes, te agradecemos muchísimo este momento aquí en Cinefilia y te deseamos mucha suerte con este primer documental Gracias, tuyo, Luis. por Gracias favor. a Puentes de Cine también. Un placer. Hasta cualquier momento. Chau. Fue la Chao. palabra de Mercedes Gaviria Jaramillo, directora del documental Como el cielo después de llover. Y ha llegado el momento del segundo tema musical del día de hoy, que seguimos con Batman. Hay un tema muy interesante interpretado por Patrick Topping y Kevin Saunderson. Es Frisk. Es un tema muy instrumental. Aquí lo escuchamos.